Bueno, qué bueno que es el Señor. Levanta tu mano al cielo ahí en donde estás. Levanta tu mano en alto. Padre, gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque desde primera hora de la mañana un avivamiento espiritual se encendió en cada uno de nosotros. Gracias porque, Señor, haciendo buen uso del tiempo, despertás cosas tremendas en nuestras vidas. Danos ojos para verte, pero danos oídos para oírte, Señor. Porque sabemos que la atención produce un ramal por donde la palabra viaja. Y te pedimos que el poder de tu palabra se alinee, Señor, lo que estás poniendo en mi espíritu en esta noche, Señor, con lo que el pastor nos compartió, pero también lo que comenzó como una apertura especial desde la primera hora. Proclamamos que mientras tu palabra es predicada, los demonios están ciegos, están sordos y están mudos para no entrometerse en lo que queda de esta reunión y en todo lo que vas a hacer mañana. Recordamos a los que están silenciados espiritualmente, a los que nos están mirando por alguna plataforma de una red social, y proclamamos que tu palabra va a llegar y va a afectar a los que están enfermos para sanarlos, a los que están pasando deudas para liberarlos, a los que están en medio de la crisis familiar para restaurarlos. Proclamamos que estás liberando a personas de la hechicería, que nos estás liberando, Señor, de toda aflicción de los dichos de su boca. Proclamamos que tu presencia, Señor, se vuelve tangible para tocarla, para, Señor, tenerla en nuestras manos, Señor. Declaramos que tu palabra, que es más cortante que una espada de doble filo, que cuando penetra llega hasta las coyunturas partiendo el alma, es la palabra que vamos a recibir y nos va a empoderar para gloria de tu nombre. Levantá esa mano y declara conmigo: en esta noche declaro sobre mi vida que una unción especial me abraza para quedarse conmigo y acompañarme a mi casa. Porque mañana voy a comenzar una semana de victoria. Y lo voy a contagiar. Lo voy a impartir. Y lo voy a transferir. Para gloria de tu nombre. Yo lo creo. Amén. Y amén. Dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Podés tomar tu asiento. ¡Qué lindo! Quiero decirte algo. Los lugares no hacen a las personas hacemos a los lugares. Y vos y yo somos una iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Cuando tenés alabanza, cuando tenés palabra. Apocalipsis 22:7 dice: He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Cuando tenés la palabra de Dios en tu vida y vas a donde Dios te mande, a donde tenés que caminar en tu diario vivir, algo de lo que digas se despierta, hace que se genere un milagro, que se suelte una salvación, que pase algo especial sobre los corazones. Y otra cosa que determina una iglesia andante es la alabanza. Decí conmigo: la alabanza. La alabanza y la adoración. Jonás, adentro del pez, él dijo: mas yo te ofreceré sacrificio de alabanza, pagaré lo que prometí. Y yo quiero que sepas que sacrificio de alabanza es cuando los atribulados alaban al Señor, cuando la gente que está pasando dolencia alaba al Señor, cuando hay gente que está pasando de las peores tribulaciones familiares, pero igual se acerca a un lugar como este para alabar al Señor. Levanta tu mano al cielo. Vos podés deber un montón de cosas, a lo mejor la factura de claro, qué sé yo, de la luz, pero Dios te dice: hay algo que no podés deber, y es alabanza. Y Jonás, adentro del pez, se dio cuenta que él tenía que pagar un sacrificio de alabanza. Él dice: yo prometí y no lo pagué. Decí conmigo: hoy voy a pagar. Hoy voy a pagar Mi sacrificio de alabanza. mi sacrificio de alabanza. Saben, hoy les quiero predicar sencilla y tajantemente: pasto que pisé. Primera de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 36, nos habla de la historia de un hombre que Dios ungió para bendecir a una nación entera como Israel. Este hombre se llamaba Elías y era profeta. ¿Cómo se llamaba? Elías. Se llamaba Elías y era un profeta del Señor. Un profeta era una conexión divina entre el cielo con la tierra. Era un canal directo con el cual Dios hablaba y Dios te hablaba así sin filtros, a través de gente como él. Pero la Biblia dice que se lo conocía por Elías el Tisbita. Y la palabra Tisbita significa el que abre los cielos. ¿Qué significa Tisbita? El que abre los cielos. El que abre los cielos. Elías tenía un sobrenombre
que le cargaba un peso grande. Es como que yo me llame, qué sé yo, Carlito el goleador, ¿viste? Y voy a un partido de fútbol y lo mínimo que tengo que hacer es meter un gol. Entonces Elías el tisbita, Elías el que abre los cielos, tenía que abrir los cielos. Pero todavía no había llegado ese momento. Elías tenía un sobrenombre que le generaba peso. Y yo conozco mucha gente que tiene palabra de Dios, que tiene promesas. ¿Cuántos tienen promesas del Señor? De verdad. Que Dios utilizó a alguien para que te hable de la grandeza de tu llamado, de la unción que puso en tu vida, de cosas especiales que a veces hay gente. Yo me acuerdo que mi abuela me decía, usted es un siervo de Dios y Dios le dio palabra y Dios le dio talento. Y mi abuela veía en mí cosas que a lo mejor yo en ese momento no las veía, pero mi abuela era una profeta que Dios le había acercado muy cerquita mío. Y siempre hay un profeta por ahí que te da una palabra, una persona que a lo mejor no fue ungida, pero que Dios la pone en un momento determinante para decirte, Dios te ungió, Dios te llamó, Dios te dio su poder, Dios te dio su gloria. ¿Te acordás de esa persona? Bueno, muchos de nosotros somos la consecuencia de una mamá, de una abuela que nos profetizó, que nos soltó la palabra. Pero a lo mejor puede que vos sepas de la grandeza de tu llamado, pero ese llamado y esa grandeza todavía no se te manifestó. Pero quiero que levantes tu mano al cielo, porque si Dios me trajo en esta noche a este lugar, es porque algo se va a encender sobre tu vida y la veracidad del llamado que Dios puso dentro tuyo se va a encender como nunca antes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Elías era el tisbita, nadie conoce Tisbia, no vas a encontrar un paquete de avión que diga vamos volando a Tisbia de vacaciones, porque Tisbia es un lugar que no lo conoce nadie, pero la gloria de un ungido es hacer la voluntad de Dios cuando nadie lo ve. ¿Qué es la gloria de un ungido? Hacer la voluntad de Dios cuando Hacer nadie la lo ve. voluntad de Dios cuando nadie lo ve. Y Elías toma a Tisbia como un lugar de proceso. Elías toma a Tisbia como un lugar que nadie lo ve, pero él sabe que tiene que hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Tisbia es un lugar donde Dios está templando en una hora, en un momento específico. Porque si vos no te volvés profeta de Tisbia, tampoco te volvés profeta de Israel. Él tenía que ser un profeta de lo anónimo, de la gente que lo rodeaba, para que mañana Dios, bueno, lo ponga en lo mucho. Hay una verdad, y es que si soy fiel en lo poco, Dios me va a poner en lo mucho. Decí conmigo, cuando soy fiel en lo poco. Cuando soy fiel en lo poco. Cuando no me quejo por lo poco. Cuando no me quejo por lo poco. Dios me prepara Dios me prepara para ponerme en lo mucho. para ponerme en lo mucho. ¿Saben? Elías tiene un pronombre que es Tisbia, que, bueno, lo está llevando, lo está confrontando cada día más. Y yo conozco gente que no tiene problema con el nombre, pero tiene problema con el apellido. Porque el nombre es tuyo, pero tu apellido es heredado. Mi apellido es Roldán. Y yo lo heredé de mi papá y mi papá de su papá, de mi abuelo y del bisabuelo, y sigue una cadena. Y hay gente que no tiene problema con su nombre, pero tiene problema con el padre, tiene problema con el abuelo. ¿Conoces a alguien así? Que te dice, este es mi nombre, pero no digas mi apellido. Y hay gente que no tiene problema con el apellido, pero tiene un problema de identidad. Pero Dios te trajo para sanarte. Y si hay gente que nos está mirando por Facebook, Dios los está sanando ahora. ¿Cuántos dicen amén? Porque los nombres a la luz de la palabra eran una alabanza. El nombre que tenías era la identidad de lo que te iba a pasar. Así que Tisbia fue un lugar de entrenamiento muy específico para él. Pero la palabra nos dice que la veracidad del llamado lo llevó a un monte alto. Y es que cuando lo que Dios puso dentro tuyo, esa grandeza que palpita para salir afuera, tiene que salir y tiene que crecer, Dios te va a llevar a procesos denominados montes. En Génesis 22... Dios lo llevó a Abraham al monte Moriah para entregar lo que más amaba. En el Antiguo Testamento Dios llevó a Moisés al monte Sinaí para darle tablas, para manifestar su gloria cara a cara. La Biblia dice que Jesús fue llevado al monte de la calavera específicamente para tener una muerte de voluntad y para que pueda entregarse por nosotros en la cruz del Calvario. Bueno, está el monte de la transfiguración, y transfiguración no es lo mismo que transformación, porque transformación es cambiar la imagen de algo, pero la transfiguración es volver a la imagen que era. ¿Qué es transfiguración? Es volver a la imagen que Y era. vos sabés que yo conozco cristianos que Dios llamó lleno del poder, que en un momento les sirvieron a Dios, pero después se enfriaron, se entibiaron y se cayeron. Pero
Y hoy están buscando algo nuevo y Dios te dice, hay gente que yo los voy a transfigurar y van a volver a ser lo que eran y más también. Decí conmigo, voy a ser más de lo que era. Voy a ser más de lo que era. Esa fue la palabra de Ageo a un pueblo que estaba saliendo de la esclavitud mental. Él dijo que el templo se tenía que destruir porque la gloria postrera iba a ser mayor que la primera. ¿Cuántos lo creen? Pero claro, él necesitaba vivir la transfiguración. Pero eso le pasó en un monte. Así que Elías, Dios lo prueba en un monte. Levanta tu mano al cielo. A lo mejor hoy estás pasando uno de estos montes. Y es porque Dios está procesando un área específica de tu vida. Cuando en tu vida te encontrás con montes, es porque Dios está limando asperezas en un área específica donde un andamio de tu vida espiritual todavía no pudo trabajar. Pero en ese monte en el que hoy te estás encontrando, Dios te dice, yo voy a terminar el proceso que comencé. Te voy a sacar de la transición que estás pasando y te voy a mostrar y le voy a mostrar a la gente que realmente sos un abridor de cielos y que cuando clamás a mi nombre yo respondo a tu oración, porque esta batalla no va a ser por a ver quién ora mejor, sino por saber quién tiene oraciones respondidas. Cuando clames al cielo, esa oración va a ser como un eco delante de mi presencia y si vos no me negás nada, el cielo tampoco te lo va a negar, dice el Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale ese fuerte aplauso a Jesús. Gracias a Dios. Qué bueno. ¿Saben? La palabra dice que Elías sube al monte Carmelo y reduciendo la historia, en esa historia mata a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, pero dice la Biblia que él permite que una palabra de Jezabel le entre adentro y por primera vez le genera un amedrentamiento. Y es que Satanás sabe que no tiene autoridad sobre tu vida. ¿Sabías eso? Decile a que tenés al lado, ¿sabías que Satanás te tiene miedo? ¿De verdad? Y cuando te entra una palabra de amedrentamiento, él sabe que vos mismo te podés detener con un pensamiento, con una maquinación personal. Por eso Pablo dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Y a veces la memoria quiere que te acuerdes de lo que ella quiere y hay cosas que te querés olvidar, pero la memoria no te permite que te las olvides. Y Jezabel sabe que no lo puede detener, pero le siembra una palabra para que él se detenga a él mismo y se haga cuestionar, ¿seré yo el profeta que Dios habló? ¿Seré yo el hombre que Dios me dijo que era? ¿Seré yo el escogido? ¿O voy a terminar como los falsos profetas que acabo de matar hace un rato? Y dice la palabra que en ese momento las filas de batalla de Elías estaban flacas, raquíticas. Y dice la palabra que él terminó debajo de un enebro. ¿A dónde terminó? Debajo del enebro. Debajo de un enebro. Y un enebro es un árbol. El Antiguo Testamento reconoce al árbol del enebro como el árbol de Cipres. Era un árbol especial. Y el enebro tiene una epifanía espiritual. A la luz de la palabra nosotros somos árboles. Dice la Biblia que todo árbol que no dé fruto va a ser cortado. Y dice la palabra que también que por nuestros frutos vamos a ser conocidos. El día que Jesús sanó al ciego de Betsaida, dice la palabra que después de sacarlo de la tierra de la maldición, dice que el Señor le soltó una palabra y le preguntó qué ves. Y él le dice, veo a los hombres como árboles. ¿Cómo veía a los hombres? Como árboles. Como árboles. A lo mejor o era una sanidad progresiva o él estaba viendo a los hombres como Dios los ve, como árboles. La cuestión es que Elías termina debajo de un enebro y lo lleva a tomar 4 determinaciones. Lo primero es se aísla de la gente. Y eso es algo que no podés hacer en este mes 5. No te podés aislar. Decirle a que tenés al lado, tenés prohibido aislarte. Eso quiere hacerte Satanás, que te quedes solo, entonces te golpea. Mi Biblia dice que 2 son mejores que 1 porque cuando uno se cae, el que está al lado lo levanta. Y Satanás nos quiere aislado. Dice la Biblia que él se fue por un camino por el desierto y su ministerio se paralizó. Y aunque él estaba lleno del Espíritu y tenía un ministerio que Dios le había dado, bueno, él entendió mal que él podía hacer con la voluntad lo que él quería. Y la voluntad que Dios te dio es para rendirla a los pies de su cruz. Entonces, Jezabel le dio la chance a él de decirle, ¿por qué no presentás la carta de renuncia? Y es que cuando viene el día de la crisis y no hay oraciones contestadas en el momento que lo esperamos, Jezabel va a venir a decirte, firma esta carta y vas a ver qué lindo que se siente renunciar a todo.
Pero nosotros no somos cristianos de sensación, nosotros somos cristianos de decisión. Aleluya. Si yo sería un cristiano de sensación, el día que me siento mal, no asisto más. Pero como soy un cristiano como los montes de Sión, ¿sabés lo que hacen los cristianos que son como el monte de Sión? Son los que no se mueven, son los que permanecen ¿hasta cuándo? Siempre. Para siempre. Y yo no sé, pero Argentina necesita cristianos como montes de Sión. Y pueden haber una pila de cristianos, pero los cristianos que son determinados, los cristianos que se determinan un esfuerzo más, un paso más, son como los montes de Sión, que pase lo que pase, puede venir lo que venga, pero ellos están de pie. Porque saben, como dice Pablo, yo sé de quién soy y a quién sirvo. La Biblia dice que Elías termina debajo de un enebro y ahí pasan cosas tremendas en ese momento. Y quiero decirles que yo un día sentí que esta palabra era para mí y que Dios me levantaba como un Elías para predicar su palabra. Y me pasaron unos años y un día me enfermé, me empezaron a agarrar unas cuestiones en el cuerpo y me acuerdo que un día estaba en el subsuelo de un hospital, en una silla de ruedas con unas vías que me habían puesto y había una mujer que venía con una señora en una silla de ruedas y la puso al lado mío. Y me dice, Pastor Isaac, me dice, no, le digo, soy el hermano gemelo, mi hermano anda predicando por las naciones, le digo. Y le digo, sí, soy yo. ¿Qué le pasó? Mirá, y acá ando, le digo. Me dice, ella es mi mamá, ¿podés orar por ella? Y yo la miro como diciendo, ¿no ves que estoy hecho hilacha? Estoy que me caigo a pedazos. Le digo, mirá, yo le oro. Si vos después me orás a mí, qué sé yo. Y le oré de silla a silla. Y después me atendieron, la llevaron. Y yo pasé un proceso en mi salud. Y ¿sabés qué? Pasaron unos meses, estuve predicando en un aniversario y cuando salgo, había una hermana en el buffet de la iglesia y me dice, Pastor, ¿te acordás de mí? No, yo soy la de la silla, me dice. Oh, mirá, nos dimos un abrazo. Y en ese momento yo pasé un proceso de salud y le pregunté a Dios, ¿qué estoy haciendo acá? Y Dios me dijo, ya no sos Elías, ahora sos enebro. Y a mí me pasó un proceso para entender esta palabra. Y yo te la quiero compartir sintéticamente porque después de tantas hazañas, Elías está debajo de un enebro. Y yo quiero decirte de que hay muchos Elías, pero hay pocos enebros. Y yo te voy a hablar de la importancia sintética de por qué un enebro es tan importante. Y por qué a lo mejor hoy Dios hoy no te quiere como Elías, hoy Dios te quiere como enebro. Decir al que tenés al lado, a lo mejor hoy no vas a ser el Elías que hace caer fuego. Decirle, a lo mejor hoy te vas a volver un árbol. A lo mejor hoy te vas a volver un árbol. No, dale, gritáselo, decirle, hoy te vas a volver un árbol. Hoy te vas a volver un árbol. ¿Sabés que el enebro crece en el desierto, a pesar de que en el desierto de día hace un calor terrible y de noche un frío bárbaro? Y hay mucha gente que yo los estoy mirando desde acá, viste, más o menos, y los veo que el enemigo a lo mejor te pegó hasta con la tapa del inodoro. Y estás en medio de un desierto, de una crisis, pasaste calor, frío, soledad. A lo mejor recibiste un mal diagnóstico, a lo mejor estás parado en una situación donde decís como Job, perdí todo, pero menos mi fe todavía está intacta. Y el árbol del enebro pasa eso, está en el medio del desierto frente a todas las situaciones, pero está ahí de pie, decí conmigo, no se desmorona. No se desmorona. El árbol del enebro es un árbol que tiene la hoja verde, porque aunque la temporada cambia, la hoja del enebro no cambia. Y quiero que levantes una mano al cielo, porque cuando Dios te transforma de Elías a un enebro, vienen los días malos, vienen los días de conflicto, vienen los días donde se levantan las adversidades, pero tu hoja no cambia de color. Yo quiero decirte de que tu hoja, cuando te volvés enebro, no se cambia de color, aunque la crisis viene a tocar la puerta de tu casa, porque hay victoria. Decí conmigo, porque tengo victoria. Porque tengo victoria. ¿Saben qué? Hay gente como el enebro que no se defiende porque sabe que Dios los está defendiendo. Y hay gente que tuvo una muerte de voluntad y vos sabés que los muertos no se ofenden, ¿sí o no? ¿O vos conocés a algún muerto que se ofendió cuando hablaron mal de él? Y eso es tener muerte de voluntad. El apóstol Pablo dice que hay 3 bautismos. Está el bautismo en el Espíritu,
está el bautismo de arrepentimiento de Juan, pero Pablo dice que el tercer bautismo es ser bautizado en la muerte de Cristo. ¿En qué? En la muerte de Cristo. De verdad, ¿cuántos se bautizaron por agua? Gloria a Dios. ¿Y a cuántos los bautizó el Espíritu? Gloria a Dios. ¿Y en la muerte de Cristo? Gloria a Dios. Ay, esa es la muerte de voluntad, cuando muere nuestra voluntad. Y Pablo dice que cuando eso pasa, ahora nos movemos a donde la cruz nos lo permite. ¿Saben qué? El árbol del enebro tiene una hoja que es aromática. Eso quiere decir que tiene un olor a perfume, que cambia el olor de las atmósferas. Y dicen que a veces agarraban la hoja del enebro y cuando había un velorio la prendían fuego porque espantaba el olor nauseabundo del cuerpo de la persona que estaba en estado de descomposición. Y yo quiero decirte que el perfume del cielo se llama humo. Decirle que tenés al lado el perfume del cielo. El perfume del cielo Se llama humo. se llama humo. Saben, en los altares muchas veces los profetas sacrificaban bueyes y tenían que prenderse fuego y pesaban toneladas. Pero no solo se tenían que quemar, tenían que quedar hechos ceniza. Porque después el viento, si el Señor lo que hacía era recibir esa ofrenda al viento, tenían que esparcir esa ceniza. Así que cuando estás en el altar, no solo tenés que prenderte fuego, tenés que quedar hecho cenizas. Aleluya. Porque cuando no sos hecho ceniza, te volvés pesado en el altar. Oh, santo. ¿Conocés algún pesado acá del altar? Menos mal que no está el apóstol, ¿viste? ¿Sabés qué? Cuando estás en el altar, tenés que estar quemado por completo. Y entonces el viento del santo te toma y ahora sí, esa ofrenda no es pesada. Levantás la mano y decís conmigo, mi vida se queda en el altar. Mi vida se queda en el altar. Y me vuelvo ceniza. Y me vuelvo ceniza. Y me mueve el viento del Espíritu. Y me mueve el viento del Espíritu. La historia del árbol del enebro dice que los beduinos del desierto, ellos agarraban la raíz del árbol del enebro y hacían un poco de chispa y con un chispazo que le daban, eso agarraba la raíz del enebro y prendían fuego porque la raíz del enebro es inflamable. ¿Qué es la raíz del enebro? Inflamable. Y hay algo sobre vos, que no son las hojas, que no es tu brazo, que no es tu tallo, que es tu raíz. El pastor dijo recién que en los años 90, y compartió un testimonio en los años 90. Yo nací en el 89, tengo 34 años. Y el pastor, un hombre fiel, habló de un testimonio en los 90. Y hoy, 34 años después, está acá, compartiéndonos una palabra. Cuando un hombre de Dios como él te comparte una historia como esa, tenés que prestarle atención. El árbol del enebro tiene una raíz, este pastor tiene una raíz tremenda. El árbol del enebro tiene una raíz que es inflamable. Levantá esa mano. ¿Hay algún pentecostal hoy que vino acá? Amén, Jesús. Y los pentecostales somos inflamables. Los pentecostales nos prendemos fuego con una alabanza. Y si no hay alabanza, la inventamos. Y si no hay instrumentos, y zapateamos o aplaudimos. Porque somos pentecostales. Los pentecostales creemos en el poder que existe a través de la vida del Espíritu Santo. Y creemos que Dios nos dio dones, porque a Dios le gusta dar. A Dios le gusta dar y por eso dio a su Hijo. Al Hijo le gusta dar y por eso nos dio a su Espíritu. Y al Espíritu le gusta dar y por eso nos dio dones. Toda la naturaleza de Dios es dar. Por eso mejor es dar que recibir. Y lo que te hace parecerte a Dios es dar. Decí conmigo, dar. Dar. Así que entonces la raíz del árbol del enebro es inflamable. ¿Te das cuenta? Dios me estaba diciendo, ahora quiero que te vuelvas un enebro. En el día de la crisis, y yo estaba parado en un desierto, y digo, ¿qué hago acá? Estoy entre medio de la arena. Y Dios me estaba diciendo, ya no sos Elías para mí. Estuviste un tiempo como Elías, pero ahora te quiero como un árbol de enebro. Te quiero parado acá, y vas a recibir gente que te voy a mandar, porque yo te di una hoja que no cambia de color, sea la crisis que venga. Yo te di una raíz que es inflamable. Yo puse mi espíritu dentro tuyo. Y cuando venga gente a través de tu vida, le voy a impartir el poder de mi espíritu. Porque a pesar de que creas de que estás estático en un lugar, no es así. Yo te voy a mandar gente y te voy a volver un restaurador de profetas que tendrían que haber muerto, pero los voy a resucitar a través de tu vida. ¡Aleluya! Gloria a tu nombre, santo. Claro. Hay algo de vos que
que la gente necesita en el desierto. Las hojas del enebro son filosas, pero la resina es desinfectante. Y la gente que se enfermaba en los beduinos del desierto agarraban la resina del árbol del enebro porque tenía propiedades curativas. Por eso es que el cristiano que es como un enebro, aunque está en el desierto, te sana con la palabra. A mí me pasó, ¿viste cuando estás pasando un momento de escasez y viene alguien y te dice, ¿podés orar porque ando pasando mal, no tengo un peso, para que Dios me prospere? Y vos estás esperando esa bendición y lo bendecís. ¿Sabés cuál es el secreto de la historia de Job? Es que aunque está destruido, dice que el último capítulo de Job, que Job rogó por sus amigos y Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Amén. Y Dios te dice, cuando vos dejás de mirar tu humanidad y lo que te está pasando y ponés la necesidad de otro en primer lugar, dice Dios, cuando te olvidás de lo que te está pasando y te pones a rogar por otro, yo no solamente te voy a restituir, como dice el profeta, los años que te comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, sino que te voy a devolver el doble, dice el Señor, porque no estás pidiéndome algo para vos. Así que cada vez que me estás pidiendo algo para alguien, yo te estoy dando algo para vos. Mi Biblia dice que el que le da a un pobre, a Jehová presta, y Él se encargará de sus deudas. Hoy es un tiempo especial donde el Señor te está diciendo, cuando sos enebro, yo te utilizo para sanar a gente en medio del desierto. Y es que a veces no sos Elías, a veces vas a ser un enebro. Oh, gloria a Dios. ¿Saben lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 3 y versículo 5? Que cuando Salomón se puso a edificar el templo para el Señor, dice la Biblia que él utilizó la madera del árbol del enebro, él utilizó la madera del árbol de cipre para hacer el techo y la puerta. Quiero que levantes tu mano al cielo en este momento, porque vos sos la puerta que Dios está utilizando, pero tenés que tener buena madera. ¿Qué tenés que tener? Buena madera. Vos sos la puerta que Dios está utilizando, pero tenés que tener buena madera. Y Dios te dice, ya no sos Elías, sos un enebro. Y yo voy a utilizar de tu madera para poder hacer puertas y para poder hacer un techo. Hay techos que, claro, hay techos que te impiden, que son un tope, que te impiden un crecimiento. Pero cuando el techo es un techo de enebro, ese enebro sabe cuándo hay que menguar para que otros puedan crecer. Ese enebro sabe que está en un lugar no para ser promocionado, sino para promocionar a los que vienen detrás de él. Vos vas a ser la puerta para alguien, aunque hoy te estás sintiendo que estás en un desierto. Dios dice, sos una puerta y a través de tu vida va a entrar mucha gente a la vida de mi reino. Así lo dijo el salmista David, alzad vuestras cabezas, oh puertas eternas, y el Rey de Gloria entrará. Jesús necesitó una puerta de una mujer llamada María, necesitó un útero para venir desde un mundo espiritual y entrar a un mundo natural. Dios dice, vos sos la puerta y a través de tu vida va a entrar mi palabra. Aleluya, gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Aleluya. Santo, santo. Gloria a tu ¿Saben? nombre, Jesús. La Biblia dice que Elías se recostó sobre el enebro. Era un profeta que estaba mal. Y qué bajón es cuando sos una persona de Dios, estás cabizbajo y vas al desierto y la gente hace leña con el árbol caído. ¿Te pasó alguna vez? ¿O le contaste a alguien una crisis y se lo contó a todo el mundo? Pero acá esta es una iglesia de confidentes, ¿sí o no? Y Elías fue y se recostó en el enebro. Y yo quiero decirte que los enebros no son ministros fiscales de púlpito. Los enebros son un apoyo en el día de la crisis. Y ese día en ese hospital Dios me dijo, sembrate como enebro, porque cuando lo necesiten o lo necesiten tus hijos, va a haber uno cosechado. A lo mejor ya no es tiempo, Isaac, de hacer que el fuego caiga. Te necesito acá. Eso es lo que le pasa a muchos hombres y mujeres de Dios.
que aun cuando no tienen fuerza para agarrar este micrófono, tomado por una fuerza de la gracia de Dios, lo vuelven a agarrar igual. Y cuando vienen subiendo una escalera como esta, el poder del Espíritu Santo viene para inundarlos. Y aunque estén en el medio de la peor crisis, nos dan una palabra tremenda, y es que no es tu fuerza, es la gracia del Señor. Mi Biblia dice que Dios le da fuerzas al cansado, pero se la multiplica al que no tiene ninguna. El enebro es un lugar donde Elías volvió a soñar otra vez porque él cayó dormido. Jesús dice que la fe es como un grano de mostaza, pero también crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas. Pero después crece más y se transforma en un árbol donde las aves reposan. ¿Qué hacen las aves? Reposan. Levanta tu mano al cielo. Si sos ese árbol, mañana va a haber gente que va a reposar. Las aves representan la gente que sueña. Hay gente que sueña que no tiene a dónde reposarse. Y Dios te dice, yo te unjo y te levanto como un enebro. Va a haber gente que se va a recostar sobre tus brazos. Va a haber gente que yo la voy a traer del norte, del sur, del este, del oeste. Como dice Isaías, gente que no te conoció va a venir a pedir tu consejo. Va a venir a escuchar tu palabra. Camellos te van a rodear y te van a bendecir. Pero vas a ser una fuente sólida para que la gente que tiene fe y que estaba devastada pueda reposar sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Saben qué? Inclusive cuando Jezabel viene a socavar al profeta del Señor, ahí nos quedan enseñanzas todavía. Y la palabra que Dios le dio en el medio de la crisis era: come y bebe porque largo camino te resta. Y cuando le dice come, no le dice haz el ejercicio digestivo de masticar. Le dice, tenés que comer la palabra, porque para todo lo que voy a hacer en tu vida, todo lo que viene adelante, tenés que prepararte. Para todo lo que voy a hacer adelante. ¿Saben qué? Elías no lo sabía, pero Dios lo estaba preparando, porque cuando Dios lo vio a Elías, lo vio a Eliseo. ¿A quién vio Dios? A Eliseo. Exactamente. Y yo digo que si yo hubiera soltado esto ahora, hay una cadena de milagros que no se hubiera visto. La palabra dice que la historia no termina con Elías, Dios lo arrebata a Elías años más tarde, pero después queda un hombre que le pide la doble porción del Espíritu, y lo doble que operaba en él empezó a operar en este joven colaborador ahora. Y es que cuando Dios te está mirando, te está viendo invisible, pero la última faceta de ese hombre de Dios en ese día de la crisis fue encontrarse con un enebro. Y a lo mejor hoy hay Elías en este día que te estás encontrando con un enebro, y yo estoy acá parado, mandado por Dios como ese enebro, para decirte: hoy es el día que tenés que recostarte, cerrar los ojos, volver a soñar y escuchar a Dios que te está diciendo: comé una palabra nueva, porque largo camino te resta. Aunque viste que todo a tu alrededor se estaba derrumbando, aunque probaste con un montón de situaciones y calcaste un montón de visiones que te contaron y no te funcionaron, yo te levanto, dice el Señor, en el día de la crisis, a donde pensaste que iba a ser tu entierro y tu velorio. Yo te doy vida, dice el Señor, porque voy a ungir reyes a través de tu vida, voy a levantar discípulos a través de tu vida, voy a levantar a gente, te voy a multiplicar en otros. Aleluya. Gloria a tu nombre, santo. ¿Cuántos lo santo. creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Saben? Hoy es un día, una noche especial. Y la historia bíblica dice que él se levantó y siguió su rumbo. Y Dios le marcó un sucesor. Y quiero que te pongas de pie por un momento. Porque no le vamos a poner un punto final a algo que el Señor le puso una coma. Dios te dice: este es el momento, este es el tiempo, esta es la hora. Y todo lo que estuviste pasando, estas victorias del pasado, de páginas amarillas, vienen a probar la veracidad de tu llamado. Elías el tisbita, así empieza la historia. Los cielos se van a volver a abrir. Y quiero darte una clave con la cual los cielos se abren. Jesús no tendría que haber sido bautizado, porque él no cometió ningún pecado, pero se tenía que cumplir toda justicia. Pero los actos de humildad hicieron que Jesús pase por el Jordán y los cielos se abran. Y el Padre diga: este es mi Hijo amado. Cuando la iglesia tiene actos de humildad,
los cielos se abren. Aleluya. Dije que los cielos se abren. Gloria a Dios. La palabra del Señor es, a lo mejor hoy no sos Elías. Hoy te estoy preparando para ser un enebro. Y te voy a mandar gente, y gente, y gente. Unite con alguien que esté cerca. Unite con alguien y te invito que con esa persona que te unís, vengas acá adelante, pasa acá adelante. Porque vamos a hacer una oración especial